Imaginemos descubrir por un momento que el peor villano de toda la historia de la humanidad, el más implacable, no es un emperador de la antigüedad. Ni un dictador moderno, claro. Exacto. Ni siquiera una fuerza sobrenatural externa. Resulta que, según ciertos marcos de pensamiento, ese enemigo tan sumamente destructivo es uno mismo. O, para ser más exactos, una parte muy, muy específica de nuestra propia mente. Madre mía. Es que plantearlo así de entrada impone. Hoy emprendemos un análisis a fondo verdaderamente fascinante. Tenemos sobre la mesa la transcripción de un discurso espiritual muy peculiar pronunciado por Juan Ángel Rumianca. Un orador originario de Chile, pero que imparte este discurso desde Madrid, España. Eso es. Y lo que hace este texto es agarrar relatos bíblicos milenarios, esas historias que, bueno, que la mayoría asume que son crónicas históricas o dogmas intocables de toda la vida. Y las convierte en algo totalmente distinto. Totalmente. Las transforma en un manual de supervivencia existencial y psicológica brutal. A ver, creo que es importantísimo dejar algo claro desde ya. El objetivo de nuestra inmersión de hoy no es, para nada, debatir teología. No vamos a entrar en si una doctrina es superior a otra o a defender ningún dogma religioso. No, no, cero. Aquí mantenemos un planteamiento totalmente imparcial. Lo que resulta verdaderamente cautivador de esta fuente es el mecanismo filosófico que utiliza el autor para reinterpretar por completo la condición humana. Convierte un texto que tradicionalmente se considera sagrado y, digamos, externo, en un mapa anatómico de nuestra propia psique. Es un viaje para entender cómo estas escrituras antiguas se están utilizando hoy en día para explicar la condición humana. Y vamos a desgranar esto a fondo, porque lo que comienza pareciendo un sermón tradicional rápidamente se convierte en algo que mezcla a Moisés, el desarrollo adolescente e, interesantemente, hasta a Ricky Martin. Ostras, sí, la mención a Ricky Martin es un punto de inflexión muy curioso que analizaremos luego. Ya te digo, pero bueno, vamos al lío. El primer concepto que lanza el autor cambia por completo el tablero de juego. Antes de hablar de cualquier travesía humana, el texto insiste en reubicar dónde ocurre realmente todo esto. Claro, porque históricamente siempre se ha pensado en términos geográficos, lugares sagrados, tierras prometidas, conflictos físicos en Oriente Medio. Siempre mirando hacia afuera. Pero el orador plantea un cambio drástico. Habla de un Israel espiritual, en lugar de un lugar de caos físico. Fíjate que hace un que en el futuro el mundo entero será declarado Israel y que la nueva tierra se llamará Jerusalén, pero no de forma literal. Para nada. Establece que lo divino jamás habita en templos de piedra construidos por seres humanos. El verdadero, único y legítimo templo es el propio ser humano. Y toda la instrucción bíblica original tenía como único fin construir ese templo personal interno, para que a partir de ahí comience el trabajo espiritual genuino. A mí es que esto me recuerda muchísimo a la evolución tecnológica. ¿A qué te refieres exactamente? Pues aquí es como pasar de depender de un enorme ordenador central, de esos que ocupan toda una habitación en una universidad antigua. Ah, ya, los mainframes inmensos. Eso es. Que tenías que ir físicamente allí para procesar cualquier cosa, pues es pasar de eso a darte cuenta de que llevas el sistema operativo más potente del universo instalado directamente en tu interior. Lo fascinante aquí es cómo este nuevo lenguaje espiritual democratiza el acceso a lo divino. Elimina de un plumazo la necesidad de buscar respuestas en un edificio físico. Y te quita la excusa geográfica, claro. Exacto. Pero ojo, que coloca una responsabilidad inmensa y directa sobre los hombros del individuo. Ya no puedes delegar tu crecimiento espiritual en una institución. Claro. El problema de tener el servidor dentro es que si el sistema falla un martes a las 3 de la tarde en la cola del supermercado, el servicio técnico eres tú mismo. Totalmente. El nivel de exigencia se vuelve continuo. Y esto nos lleva a la siguiente gran pregunta que plantea el texto. Que es de cajón, además. Si asumimos que llevamos este templo interno tan sofisticado, ¿cómo es que terminamos atrapados en esta realidad física tan limitante y llena de ansiedades? Para responder a eso, el discurso se sumerge de lleno en el libro bíblico de los Números, que curiosamente su nombre original aporta mucho contexto. Bamidbar, que significa literalmente en el desierto. Eso es. Cronológicamente, narra los primeros 2 años del pueblo tras salir de Egipto. Hay censos de hombres, familias, tribus enteras. Pero el orador aparta toda esa literalidad y revela lo que él llama el secreto de esta historia, que el éxodo no va sobre gente caminando por la arena en Oriente Medio. Es una alegoría.
Representa a las almas descendiendo a la tierra y encarnando en cuerpos físicos. Egipto, ese gran imperio esclavista, es en realidad el propio cuerpo. O sea, el cuerpo físico es Egipto, y convierte al alma eterna, que según el texto es de origen divino, en su prisionera, en su esclava. Y no solo eso. Al llegar a la tierra y entrar en este cuerpo, el alma sufre una especie de amnesia gigante. Olvida por completo su propósito divino original. A ver, aquí yo tengo que plantear una duda crítica, porque me cuesta comprar la idea. Dime, dime. Si el alma es una entidad eterna, que pertenece a lo divino y tiene un poder infinito, ¿cómo es posible que un simple cuerpo físico logre secuestrarla y encima provocarle esa amnesia tan profunda? Suena a fallo de diseño del sistema. Bueno, si conectamos esto con el panorama general, vemos que el texto describe la vida literal como una competencia o un juego. Las reglas del desafío son así de estrictas. O sea, que no es un error de fábrica. Para nada. Para que el juego tenga validez, el cuerpo puede perderse en la vida o digamos en lo que llama el infierno de lo cotidiano. Y el alma también puede recibir correcciones por fallar en su misión en la tierra. Pero se supone que baja advertida, ¿no? Sí, el texto menciona explícitamente que al alma se le advierte antes de descender. Se le notifican los enormes peligros de esta amnesia, pero acepta el reto porque la recompensa evolutiva de dominar este Egipto interno es inmensa. Madre mía. Es como firmar los términos y condiciones sabiendo que el juego se pone en el modo de dificultad máxima y sin memoria. Tal cual. Vale. Entonces, una vez reconocida la amnesia y que estamos prisioneros en este cuerpo, es crucial identificar a los enemigos internos que surgen en este estado. Y aquí es donde el autor hace una lectura interesantísima sobre cómo las escrituras se utilizan a veces como armas de doble filo. Se basa en el Salmo 140. El pasaje que habla del hombre malo, violento, que tiene veneno de áspid bajo los labios. Exactamente. La interpretación tradicional buscaría un villano externo, alguien a quien señalar con el dedo. Pero el texto aclara que no habla de enemigos externos, habla de nuestro propio ser animal, que habita dentro de cada uno. Lo llama el ser de carbón. Esa redefinición es clave, porque argumenta que leer la Biblia sin entender que el enemigo es interno es extremadamente destructivo. Y aquí es donde se pone verdaderamente interesante, porque la analogía que hace el orador es brutal pero perfecta. La del mono, ¿verdad? Sí, afirma que darle las escrituras a alguien que no sabe que la batalla es interna es como darle una ametralladora superpotente y ultra sofisticada a un mono. Es una imagen gráfica tremenda. Describe a la perfección el fanatismo religioso desenfrenado causado por una lectura literal. El mono puede destruirse a sí mismo y arrasar con todos los demás sin tener ni idea de lo que hace. Proyecta sus propias sombras hacia afuera y dispara básicamente. Pero el autor no nos deja solo con el diagnóstico. Ofrece una cura basándose en el Salmo 150. El que dice, todo lo que respira, alabe a Dios. Ese mismo. Y lo transforma en algo muy físico. Detalla que las 7 notas musicales más la octava residen físicamente en nosotros. Sí, menciona la lengua, la garganta, la muela y el aire. A ver, yo aquí me pregunto sobre la precisión física de esto. ¿Qué pintan exactamente las muelas en esta ecuación sonora? Bueno, el texto sugiere que respirar hacia afuera debe ser un acto de gloria consciente. Es una forma de transmutar a ese animal reptil interno en un ser de gloria. O sea, convertir el acto involuntario y biológico de respirar en una tecnología de purificación constante. Exacto. Es un llamado al autoconocimiento. Usas la colaboración de todo el aparato fonador, la lengua que modula, la garganta, el aire como fuerza motriz y las muelas como límite físico, para generar una intención consciente y elevar esa biología animal. Estás usando la ametralladora para esculpir en vez de para destruir. Esa es una muy buena forma de verlo. Pero claro, mantener ese nivel de conciencia suena agotador. Y habiendo establecido las herramientas para domesticar al animal interno, el discurso ubica el momento exacto en la vida humana donde esta batalla campal empieza de verdad. Sí, y es un momento cronológico muy específico y universal. Fíjate que dice que el verdadero éxodo interno comienza a los 12 años para las mujeres, coincidiendo con su primer periodo. Y a los 13 años para los hombres. Justo en la puerta de la pubertad. En este punto, el autor afirma que desciende un alma adicional para ayudar al individuo. Lo cual marca el inicio de la independencia moral. Pero claro, también desata un desorden gigante en la persona. Conflictos, ira, contiendas familiares sin fin. Entonces, a ver si lo entiendo.
Lo que me estás diciendo es que la clásica rebeldía adolescente no es solo un tema puramente hormonal. Según este marco, en absoluto. O sea, que es un caos espiritual a gran escala, el mismísimo valle de sombra y de muerte del que hablan las Escrituras. Tal y como lo expone el autor, sí. Es la fricción pura y dura. Ese alma animal, el ser de carbón que controlaba todo el hardware durante la niñez, de repente recibe un nuevo inquilino que le exige restricciones morales. Y claro, el animal se resiste y tiembla toda la estructura. Y aquí el orador lanza una crítica muy afilada. Señala que los padres en general no saben manejar esto y dependen de soluciones fáciles. Sí, menciona cosas como ponerles películas cristianas infantiles, en lugar de proporcionar verdadera instrucción espiritual día y noche. Dice que por esa negligencia, por no estar encima, los jóvenes acaban cometiendo absolutas chapuzas irreparables en su propio desierto interno. Es que la visión del autor es muy pragmática. Destaca que este texto exige a las generaciones mayores dejarse de excusas. Excusas del tipo. Pues critica esa actitud pasiva de usar frases como Dios es amor y todo lo perdona para evadir el trabajo duro. Exige tomar la responsabilidad activa de entrenar a estas nuevas mentes soberanas. Para romper, según dice literalmente, más de 15.000 años de esclavitud de la humanidad. Casi nada. Es un desafío titánico para cualquier educador o padre, la verdad. Totalmente. Y bueno, para navegar este caos adolescente y luego todo el caos adulto, el ser humano recibe una herramienta suprema, el famoso libre albedrío. Una herramienta fundamental, sí. Pero, y aquí viene otro giro, el orador argumenta que este concepto ha sido completamente malinterpretado por la sociedad moderna y por la religión tradicional. De manera casi cómica a veces. El libre albedrío no fue creado simplemente para elegir lo que uno quiere en cada momento o dejarse llevar por los impulsos físicos. Que es justo donde entra la referencia a la vida loca de Ricky Martin, ¿verdad? Exactamente. No es un permiso para el hedonismo descontrolado, y el texto es muy crítico con las iglesias cristianas convencionales cuando enseñan a basar las decisiones vitales en lo que siento o no siento. Porque claro, si te guías solo por la emoción del momento y la cosa sale mal, terminas echando valores fuera. Inevitablemente. Lleva a las personas a culpar al diablo, a las brujas, a la mala suerte o al mismísimo Dios por sus propios fracasos personales. El victimismo perfecto. Ya. Entonces, si no es para hacer lo que nos apetece, ¿cuál es el verdadero propósito del libre albedrío según esta inmersión de hoy? El autor sostiene que es una herramienta de diagnóstico y transmutación en el mundo espiritual. ¿Diagnóstico de qué, exactamente? Sirve para darnos cuenta de, ojo, cómo nos sentimos ante las situaciones adversas que la vida nos presenta, no para reprimir el sentimiento, sino para observarlo. Y luego, a través de la voluntad, esforzarnos por transmutar ese sentimiento para que sea de valor. Vale, entiendo. Si se ignora este proceso y nos dejamos llevar por el instinto ciego, terminamos cayendo en errores monumentales. Como adorar al becerro de oro de la antigüedad, que el autor usa como metáfora de nuestros miedos y apegos materiales. O sea, a ver, ¿qué significa todo esto en el día a día? Básicamente que el libre albedrío no es la carta de un restaurante, donde miras el menú y eliges el plato que más te apetece en ese segundo. No, en absoluto. Es más bien el termómetro del motor de tu coche, que te avisa cuando algo se está sobrecalentando para que puedas ajustar la marcha antes de que todo el sistema explote. Es una analogía buenísima. Y esto plantea una pregunta importante sobre nuestro destino. La asunción de responsabilidad total y el dominio propio son el verdadero final de este camino que propone el autor. Dejar de ser pasajeros asustados, vamos. Eso es. Erradicar el ego por completo y eliminar esa tendencia humana tan arraigada de culpar a fuerzas externas por nuestros propios fracasos. Pues a modo de resumen, yo diría que este texto nos ha llevado por un viaje fascinante. Nos muestra una lectura donde la Biblia no se mira como un libro de historia sobre un pueblo geográfico en Oriente Medio. Sino como el mapa genómico y psicológico de cada individuo intentando domesticar su propio caos interno día tras día. Y creo que independientemente de las creencias personales de quien nos esté escuchando, la lección práctica es innegable. Completamente universal. La idea de dejar de culpar al exterior, ya sea llamándolo mala suerte, la economía, los vecinos o cualquier cosa mística, y usar nuestra conciencia como herramienta para gestionar nuestras propias reacciones internas, es una lección de vida profundamente práctica para el día a día. Te devuelve el volante de tu propia vida. Totalmente. Pero no queremos cerrar la inmersión de hoy
sin dejar flotando un concepto que se menciona fugazmente en la fuente original, un detalle que cambia toda la perspectiva del debate. Es un concepto que sacude bastante, la verdad. El tema del tiempo. Sí. El texto afirma que mientras una vida humana dura unos 70, 80 o 90 años de lucha constante en este Egipto biológico, En el tiempo angelical o espiritual, eso equivale apenas a 1 o 2 horas. 1 o 2 horas. Y la reflexión que nos queda en el aire es tremenda. Si supiéramos con certeza absoluta que todos nuestros dramas existenciales, nuestras ansiedades y esta gigantesca amnesia existencial que experimentamos, durará el equivalente a lo que tardamos en ver una sola película por la tarde. Es que relativiza todo. ¿No cambiaría eso radicalmente la seriedad con la que nos tomamos nuestros problemas diarios y nuestro propio ego? Desde luego que sí. Pues ahí dejamos ese pensamiento denso y desafiante para llevárselo y masticarlo tranquilamente. Los vemos en el próximo video. Guerreros de Jesucristo.